Ok, bueno, primero, como les dije, va a ser un poquito de teoría para entender qué es Structural Detailing. Si algunos ya lo conocen, bueno, reforzarán un poquito y, y también no sé si, bueno, pueden ser que todos sean ingenieros o también como todos pueden ser que sean estudiantes todavía, de último año puede haber, o de segundo, tercer año. Entonces, bueno, ¿qué es Structural Detailing? Structural Detailing es un programa, ¿no?, que trabaja bajo la plataforma de Autodesk. Eh, Nos sirve, bueno, tiene tres fichas. eh, eh, Tiene para hacer lo que es todo lo que es metrados de hormigón armado o de hormigones, todo lo que es en su ficha ACD Star, tenemos un módulo para hacer todo lo que es lo que nos compete a nosotros, el detallado del acero de refuerzo, y tiene otro módulo que es todo lo que es perfiles de acero, para el tema de tinglados, cubiertas metálicas. Es un programa que va netamente enfocado a lo que es los cómputos métricos, ya sea por un lado en el tema de metrados de hormigones, y por el otro lado de acero de refuerzo, y por el otro que es perfiles, ¿no? Y una vez que hemos hecho los cómputos, podemos hacer los detallados, ¿no?, que es muy importante. Entonces, fíjense que aquí en la diapositiva tengo lo que es Structural Detailing. Con Structural Detailing podemos hacer las figuras o hacer el detallado del acero de refuerzo de formas tanto regulares como irregulares. Todo depende de nosotros. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. Muchos ya han debido escuchar e incluso deben manejar otros paquetes, que es la metodología BIM. Bueno, AutoCAD Structural Detailing, obviamente, es un producto de Autodesk, ¿no? Eh, Empieza, bueno, Autodesk ya con Structural Detailing a, a llamarse lo que es flujo BIM, entra dentro de los programas de flujo BIM, porque uno puede exportar a otros programas como Robot Structural, como Revit, eh, puede migrar a AutoCAD. Entonces, ya eh, los componentes, todos los detallados que hagamos, no es AutoCAD, no es líneas muertas, sino tienen información. Entonces, fíjense que aquí hay una gráfica de flujo BIM. Ustedes pueden averiguarlo, lo que es la metodología BIM más a detalle. Ahora aquí pueden ver, se los voy a agrandar la imagen. Muchos van a ver esto, si entran a Google van a ver esto. Aquí en la sepultura está Structural Detailing y aquí está, esto es Advanced Concrete y Advanced Steel. Bueno, por lo que es por lo que, bueno, representa Autodesk, bueno, a nivel mundial, ¿no?, que hace programas de ingeniería, eh, ya sea por los temas económicos, por diferentes motivos, ¿no? Eh, y por el tema de un poquito reforzar quizás al software, o quizás eh, implantar nuevas modificaciones al programa. Structural Detailing muere el año 2015 y hacen, en vez de hacer un solo programa, hacen dos. Hacen Advanced Concrete y Advanced Steel. ¿Y por qué Structural Detailing? Me pueden decir, muchachos. Bueno, Structural Detailing es un programa amigable, es un programa que trabaja en el entorno de AutoCAD. Muchas veces, y yo me incluyo, manejar Revit. Yo manejo Revit, pero muchas veces para manejar Revit
tenemos que tener una buena computadora, tenemos que tener, modelar una estructura, entonces hacer diferentes procedimientos. ¿Para qué? Para poder operar al programa de una mejor manera. Y muchas veces, cuando uno va a trabajar, si es que hay ingenieros, me van a dar la razón, muchas veces las empresas constructoras, consultoras, supervisión, no nos dan computadoras de buenas características. Entonces nosotros pues tenemos que pelear a veces con lo que tenemos, inclusive a veces llevar nuestras propias computadoras y demás. Entonces, Structural Detailing se acomoda a nuestra realidad. Entonces, es por eso que Structural Detailing es importante, ¿no? No requiere de una computadora de altas características, requiere un entorno amigable, se podría decir, no estamos haciendo varios artificios para poder crear. Entonces, tiene varias ventajas, ¿no? Tiene información, entonces tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, por eso es que también eh, Structural Detailing tiene sus tres componentes, como les dije. En cambio, si es que nos vamos por lado de Advanced Concrete o Advanced Steel, son dos programas. Entonces, ustedes tienen la posibilidad, si instalan Structural Detailing, tienen los dos programas en uno solo y no hay mucha variación, o sea, siempre los programas mejoran cada año, pero la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es los planos estructurales. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto nos va a ayudar a entender en las siguientes diapositivas por qué tenemos que hacer el detallado del acero de refuerzo. Bueno, ustedes saben que los planos estructurales lo hacemos pues los ingenieros, ¿no? Los ingenieros civiles. Entonces, me pasó a mí, seguramente en algún momento también pasó a otros ingenieros, muchas veces estamos pues en obra y nos pasa la supervisión, los planos, y agarramos, lo imprimimos y lo damos al subalterno, llámese capataz, llámese albañil, subcontratista, sin a veces revisar un poquito lo que es el detallado de acero de refuerzo. Entonces lo damos el plano, este subcontratista lo interpreta a su manera, porque muchas veces los planos estructurales son hechos pues en varios programas, ¿no? Que son automatizados, entonces al ser automatizados, entonces hacen su detallamiento solo, entonces muchas veces los subcontratistas no dicen los pequeños inconvenientes que tienen para lecturar un plano, y cuando vamos a obra, ahí vemos los diferentes errores, a veces tenemos que eh, nos rechazan la armadura, ¿no? Cuando estamos cuando estamos en campo, y por ende, si nos rechazan la armadura, paralizamos el vaciado. Entonces, en este curso aprenderemos lo que es hacer un poquito el detallado del acero de refuerzo, aprenderemos lo que es qué tipos de láminas se utilizan en la práctica y no así solo teoría. Entonces, vamos a ir al siguiente. ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Con un mensajito, igual pueden aperturar su micrófono. ¿Se escucha bien? ¿Se ve
¿Se ve lo que es la diapositiva, la presentación? Ok, bueno, aquí ya empezamos un poquito a entrar lo que es un poquito, esto no es algo a detalle, pero para que tengamos nomás un poquito de noción a grandes rasgos, para que no nos despistemos lo que estamos hablando a veces. Bueno, el primer procedimiento, lo que se hace para presentar un plano, ¿no? O lo que se hace normalmente es, el diseño lo hace una empresa consultora. Hablamos de un proyecto hecho por una entidad pública. Después llega la etapa de construcción. Posterior a eso, hacen un rediseño, verifican el diseño que se ha hecho, lo que se llama la validación del diseño, hecha por el supervisor. Posteriormente, esto pasa a la empresa contratista, ya con algunas correcciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contratista? Volver a revisar los planos. Quizás no hace los cálculos, pero tiene que volver a revisar si coinciden, no coinciden. Entonces, hay que hacer bueno, no un análisis quizás profundo, pero volver a revisar los planos, sobre todo aquellos los que están en la parte de eh, el tema de, llámese, puede ser en una carretera, a los especialistas de estructuras. Entonces, hay que revisar, y otra, hay en el momento de presentar, ¿no?, la planilla de avance de obra, hay que realizar, ¿no?, un plano ya de ejecución. Entonces, esto es para un poquito aclarar cómo es que vamos a hacer el detallado. Vamos a la siguiente diapositiva, ya vamos a terminar en un momento. Fíjense cómo es la metodología, lo que es, hasta ahora se sigue haciendo, y vamos a verlo. ¿Qué es lo que agarran? Nos pasan el plano estructural, nosotros agarramos, revisamos, revisamos el plano y hacemos lo que es el cálculo de la cuantía de acero de refuerzo que representa en una pieza o en un elemento. Entonces, fíjense en que hay tres gráficos. Uno representa la presentación del plano, el otro representa de una manera manual lo que hacemos. Entonces, agarramos y copiamos a Excel todas las piezas y hacemos un cálculo de todo. Es lo que se hace de forma antigua, ¿no? O hasta la fecha se sigue haciendo en algunos casos. Con Structural Detailing eso ya pasa de lado, porque Structural Detailing, al momento de hacer el detallado, ya estamos realizando lo que es la planilla técnica de acero. Entonces, toda esta, llámese, todo este círculo de, de pasar los datos y todo eso, siempre nos llevan a errores, quizás involuntarios a veces, porque no se olviden, son planos, uno tiene que agarrar, verificar las dimensiones de la pieza, si entra o no entra. Aquí a veces nos equivocamos en colocar el diámetro, colocamos un diámetro menor, no revisamos, y siempre a veces tenemos errores, ¿no?, involuntarios. Por eso, como les digo, muchas veces son involuntarios. Eh, pero con Structural Detailing un poquito ya ese error se minimiza. Entonces vamos a hacer como ejemplo número 1, para que entendamos. Vamos a ver.
Un poquito vamos a... Se puede apreciar un poquito lo que es el AutoCAD. ¿Me me pueden confirmar, por favor? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio sencillo para que entiendan lo que se hace o lo que se hacía normalmente. Agarramos, voy a hacer una copia, estoy utilizando AutoCAD, no es Structural Detailing, es AutoCAD. Vamos a agarrar, tenemos aquí, vamos a quitar las dimensiones, porque el otro tiene las características geométricas y este no va a tener, esta va a ser para que nos haga la representación. Fíjense, vamos a crear un acero de refuerzo, un detallado, solo con AutoCAD. Yo tengo aquí, yo les voy a pasar este AutoCAD para que ustedes vean. Voy a trabajar con fierro de 12. Voy a hacer el detallado del acero de refuerzo de una zapata aislada. Fíjense en el tiempo, yo ahorita ya lo tengo dibujado, ya está los cortes, aunque no están aquí sus acotaciones, ni tan buenos sus acotaciones, pero no están sus descripciones, sus cortes, pero vamos a entenderlo, es una zapata de 2x2. Imagínense ustedes, esto tendrían que fabricarlo quizás, entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir que tiene un recubrimiento de 5 centímetros, 0.05. Voy a explotar, estoy utilizando comandos de AutoCAD. ¿Cuál es la finalidad de hacer este ejercicio? Van a ver cuánto demoramos nosotros en hacer solamente con AutoCAD. Fíjense, aquí vamos a utilizar fierro de 12, como es en el otro sentido, solamente hacemos una copia. Ahora esto va a estar separado 20 centímetros. Hacemos nuevamente un offset de 5 centímetros. Exploto. Copio sus características. Hago un offset. Cada 20 centímetros va a estar separado. Puedo hacer con array, con modo de matrices, pero lo voy a hacer de esta forma. Ahora voy a hacer en el otro sentido. Bueno, no lo voy a acotar, lo voy a dejar así para que vean ustedes. Ahora, ¿qué es lo que se hacía? Voy a agarrar, voy a hacer una ventana pequeña de AutoCAD. Voy a abrir
Todo esto lo voy a pasar. Aquí tengo mi planilla técnica de acero, las que les mostré. Pueden ver las dos pantallas, pueden ver el AutoCAD y el Excel que les estoy mostrando. Me confirman, por favor. Ahora sí, me confirma si es que están viendo la pantalla de AutoCAD y Excel. Bueno, continuamos entonces. Fíjense en qué es lo que he hecho. He hecho el detallado de una zapata aislada. Obviamente ahorita me falta lo que es las descripciones. Fíjense en la parte derecha, en la parte izquierda está el AutoCAD, en la parte derecha está lo que es el cálculo de cantidades. Esa es una fórmula sencilla. Fíjense que aquí tenemos una zapata de 2 metros, es un recubrimiento de 5, tenemos una separación de 20 centímetros, tenemos una longitud útil de distribución de 1,90, porque si restamos los 2 menos 5 a cada lado, nos queda 1,90, cantidad de piezas 11, 11 piezas en cada sentido. Ahora vamos a ver, realmente es 10,5, pero lo hemos redondeado y vamos a contabilizar las piezas. Hay 11 piezas. Esto es un pequeño ejercicio. Lo que le estoy mostrando en Excel es lo que hace esta planilla. Ahora me voy a la planilla. Lo que se hace y lo que se hacía antiguamente. Bueno, yo supongo que es la posición 1 y 2. Voy al esquema, fíjense, yo tengo que voy a borrar esto porque no me compete, o no es esa posición, o no es ese esquema. Voy a eliminar. Voy a subir este esquema. Este pertenece a esta zapata. Este esquema pertenece a esta zapata. Entonces, en un sentido tenemos la posición 1 y la posición 2. El diámetro que he escogido es el diámetro de 12 milímetros. La separación es cada 20. Cantidad de piezas. Tengo, en este caso, número de elementos, tengo una sola zapata. Cantidad de piezas, tengo 11 en un sentido y 11 en el otro. Ahora, estas son las dimensiones de los lados. Yo tengo, si me voy al Excel, dice tiene una longitud útil de distribución, tengo 1,90. Entonces aquí coloco las dimensiones en centímetros, 190, 190, y ya me va arrojando lo que es la cantidad ejecutada. Entonces eso es de la forma convencional, lo que normalmente se hace. Con Structural Detailing nosotros obviamos este paso que estamos haciendo. Imagínense, esto es de una zapata aislada. Imagínense que tienen que hacer de vigas, columnas, muros, losas. Entonces esta planilla se vuelve un poquito tediosa de hacer. Entonces en eso nos ayuda Structural Detailing. Volvemos a las diapositivas. Ahora entramos un poquito de lleno a lo que es Structural Detailing. Quería mostrarles este ejemplo para que vean y comparen qué es lo que se hacía y qué es lo que, qué pasos vamos a omitir, y para presentar un buen plano de detalle. Bueno, este es Structural Detailing.
Voy a abrir Structural Detailing, esto lo voy a guardar. Bueno, este es Structural Detailing. Enseguida vamos a abrir Structural Detailing. Structural Detailing tienen, al igual que AutoCAD, tiene un ribbon dinámico, tiene un show menu bar, tiene un inspector de objetos, que es donde se almacena la base de datos. Y como ven aquí en la parte inferior, estos son los tres módulos que le estaba diciendo, que es Steel, Reinforcement y Formwork. Estos tres, esto es lo que es todo lo que es perfiles, esto es lo que es todo lo que es acero de refuerzo y esto todo lo que es metrados de hormigones. Entonces vamos un poquito a vamos un poquito a cambiar su aspecto. Bueno, ahí está. Cuando ustedes instalan Structural Detailing, viene con estos tres módulos que les estaba explicando. ¿Me confirman si ven Structural Detailing? Cuando instalan ustedes, viene con estos tres módulos que es Steel, Reinforcement y Forward Drawing. Entonces estos tres módulos, como les dije, ahora ya lo han separado, Advanced Steel y Advanced Concrete. Pero en este programa tenemos los tres módulos, entonces podemos trabajar de una manera más completa. Si es que ustedes hacen un detallado de algún proyecto, quizás algún tinglado, un tinglado de cancha polifuncional o una cubierta, entonces ustedes pueden utilizar este programa para hacer el detallado. Fíjense que ustedes activan la ficha Reinforcement y se le activa lo que es ASD Reinforcement y ASD Structure Element. Dentro de cada ficha tenemos lo que es en la ficha ASD Reinforcement, tenemos todo lo que es el detallado de forma manual. Y lo que es Structure Elements, tenemos todo lo que es el acero de refuerzo parametrizado o a través de macros. Entonces, o de manera automática. Entonces, vamos a ver y vamos a hacer el ejercicio, lo que recién estábamos haciendo. Voy a agarrar y como una muestra solamente, voy a seleccionar Split Footing, que es zapatas aisladas. Selecciono esta opción. Esta es una opción paramétrica. Fíjense que aquí tiene una descripción. Todavía no estamos entrando en materia porque se van a confundir, solamente yo voy a llenar.
voy a colocar las medidas y lo voy a dejar tal como está. Voy a ver, aquí está la geometría, aquí está el acero de refuerzo de la parte inferior, FIDE 12, recubrimiento de 5. Esto lo voy a explicar después. No tengo parrilla superior. Voy a colocar, no voy a colocar los arranques, tampoco los estribos. Fíjense, no he tardado ni 2 minutos. Voy a seleccionar y voy a aplicar. Fíjense, Structural Detailing ya me hizo el detallado. Ya hizo el detallado. Ya hizo la planilla de acero de refuerzo, fíjense. ¿Qué es lo que introducí? Solamente datos geométricos y lo que es el acero de refuerzo. Fíjense, de una manera mucho más presentable. Ahorita estamos, ¿por qué no sale? Si ustedes se ponen a practicar o ponen a hacer lo que, no les va a salir como esto. Ahorita yo estoy trabajando sobre una plantilla de trabajo. Ahora vamos a ver ese tema. Vamos a ver ese tema, lo que es creación de la plantilla de trabajo. Pero fíjense que el, el error se minimiza y podemos obtener unos planos mucho más legibles, más entendibles. Muchas veces no vamos a lo que es más fácil, manejar otros programas. No puedo decir nombres porque al final uno es dueño de hacer en cualquier programa, pero este programa nos permite a nosotros ver cómo está la armadura, nos permite un poquito corregir ciertos armados que estuviesen mal o qué sé yo, diferentes aspectos, ¿no?, de la estructura. Como les dije, con esto podemos corregir y presentar a nuestros subalternos un plano mucho más detallado, más entendible para el subalterno, que es a veces cuando uno está en una empresa subcontratista o una empresa contratista, corremos ese riesgo, ¿no?, de presentar planos en el cual no sean legibles. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplito. No quise entrar mucho en lo que es cada uno de los ejemplos porque no nos toca hoy día como ejercicio. Entonces, como ya les he explicado, tienen un ribbon dinámico, tienen un inspector de objetos. Ahora vamos a ver lo que es Structural Detailing. Una vez que activamos Structural Detailing Reinforcement, la ficha, se nos activa estas dos cintas dinámicas. Entonces, como todo eh, programa viene por defecto sus propios estilos. Entonces, si nosotros no trabajamos una plantilla, nuestra producción va a ser un poco lenta. Cada vez vamos a tener que agarrar, configurar nuestra hoja de trabajo, volver a hacer lo mismo cada vez, y para eso hemos perdido un montón de tiempo porque no es en un minuto a veces que se hace las plantillas. A veces tarda 1 hora, 2 horas haciendo los diferentes, que coordinen los colores, que coordinen lo que es el acotado. Entonces, ciertos detallitos, si no tenemos una plantilla personalizada, tardamos un montón, ¿no? Entonces,
Por eso es que esta primera lección o esta primera sesión trataremos lo que es conocer el programa y crear la plantilla. Yo voy a generar una plantilla de trabajo en el cual eso a ustedes les va a servir, ese va a ser un bonus, porque normalmente a veces no se da plantillas, ¿no? Pero es un bonus, un regalo para que ustedes ya cuando estén trabajando, quizás haciendo su proyecto, ustedes puedan enriquecer esta plantilla de trabajo y puedan mejorarla, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya en materia. Fíjense que tienen el inspector de objetos. Si es que no les aparece este inspector de objetos, ustedes van a la ficha Tools, Object Inspector. Selecciona esta opción y les vuelve a... Esto es muy importante porque aquí se va a generar la base de datos para hacer, si ustedes no tienen una base de datos aquí, imposible que aparezca una planilla técnica de acero. Entonces, sí o sí, vamos a generar esa base de datos. No es complicado, solo es seleccionar el objeto, lo que hemos creado, y automáticamente se genera una base de datos. Pero ustedes como quieran, algunos quieren más campo en AutoCAD, otros no, entonces, bueno, yo me he acostumbrado a generar con el Object Inspector. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como todo programa, hay que ver sus unidades, ver en qué está trabajando. Entonces, vamos a ir a la ficha Settings. Nos podemos ir a través de las dos cintas, a través de la cinta ASD Structure Elements, podemos entrar, fíjense que es Preference o Jobs Preference. Si vamos a ASD Reinforcement, también tenemos las mismas opciones, Preference y Job Preference. Vamos a ver primero lo que es Preference. Seleccionamos esta opción. Es lo mismo o nos aparece lo mismo que hacer en la pantalla, en el modelo, propiedades u opciones, mejor dicho. Fíjense, nos aparece lo mismo, sino que aquí está ya con una máscara. Entonces, nos vamos a lo que es la última pestaña. Todo lo de adelante es AutoCAD. Y al último hay una pestaña que dice Structural Detailing. Si nos vamos a esa ficha, fíjense, Select Drawing Template. Aquí fíjense, está jalando o está llamando una plantilla de trabajo, que es la EDBCS 044. Fíjense que yo aquí tengo por defecto ASD estructura 03. Entonces, yo ya tengo una plantilla de trabajo. Ustedes no la van a tener, seguramente pueden practicar mañana en la mañana. No lo van a tener, ¿por qué? Porque yo he creado esta plantilla. Esta plantilla, como dije, yo se lo voy a facilitar. Entonces, vamos a ver lo que es Jobs Preference. Hemos visto Preference. Ahora vamos a ver Jobs Preference. Pueden ver aquí, tenemos todo lo que internamente maneja Structural Detailing, todos sus tantos características de gráficas y también características del tema de materiales. Por ejemplo, Structural Detailing no hace gráficos por hacerlos. Structural Detailing hace gráficos o hace el detallado
de acero de refuerzo con la normativa que tengamos. Póngale ustedes ahora, vamos a hacer el detallado con la norma, el CBH 87 o lo que es la EHE, que es la misma, ¿no? Que tiene la similitud, ¿no? Para no estar entrando, para que sea más amigable y ustedes ya cuando tengan que detallar alguna estructura, quizás con la normativa ACI, es solamente modificar, ¿no? Sino que para que todos hablemos un solo idioma y como la normativa EHE y la CBH hablan con diámetros en milímetros para que todos entendamos, porque normalmente la CI habla en pulgadas, entonces para no estar un poquito perdiéndonos en el camino, entonces vamos a hacer con la EHE o la CBH, que es lo mismo, ¿no? Entonces vamos, antes de hablar de plantilla, fíjense que yo ya tengo una plantilla aquí. Tengo una plantilla estándar y una plantilla de estructuras. Fíjense que primero me voy a Units para configurar. Una vez que entramos a Unit, vemos Unit System. Puede ser que trabajemos en imperial, en unidades inglesas o métricas. Bueno, nosotros vamos a trabajar en unidades métricas. Vamos a ver en qué unidad, fíjense, en centímetros, en milímetros, Word Units, decimal, vamos a trabajar en decimal. Aquí, descripción o el formato de descripción y longitud. Fíjense que esta configuración corresponde a lo que es cuando nos pidan el diámetro de una barra, nos pida una pieza, nos va a aparecer, por ejemplo, en el caso, fíjense aquí, para longitudes menores a un metro, con 3 decimales. Y para longitudes mayores a un metro, solo con 2. ¿Eso qué quiere decir? Cuando me pidan a mí el recubrimiento del acero de refuerzo, a veces hay 2.5 centímetros, a veces hay 7.5, entonces vamos a poner 0.025, 0.075, entonces vamos a poder un poquito trabajar con más decimales. Esto es lo que me va a pedir el programa cuando yo introduzca los datos. Ahora, definición units. Esto es como va a aparecer en las acotaciones. Esto es como va a aparecer en las acotaciones. Entonces, cover es el recubrimiento. Spacing, que es el espaciado, vamos a trabajar con 2 decimales. Reinforcement length, que es 2 decimales. Reinforcement area, que es en centímetros cuadrados, podemos trabajar igual con 3. Masa, que es lo que es el peso, lo que nos va a salir en la planilla o la planilla técnica de acero, con 3 decimales. Bueno, hemos terminado lo que es la parte de unidades. Vamos a códigos y materiales. Fíjense que aquí entra un poquito la normativa. Como bien este curso no es de diseño estructural, no vamos a ver nada de diseño porque este es un curso netamente de detallado del acero de refuerzo. Muchas veces, si bien es importante lo que es el cómputo métrico de hormigones, pero no saben cuán importante es el metrar el acero de refuerzo. Cuán tedioso es metrar el acero de refuerzo. Muchas veces eso uno no conoce hasta que entra en el baile. Entonces, es complicado, ¿no? Es un poquito tedioso estar pieza por pieza, como les he mostrado en un principio, en el pequeño ejemplo ese que se hacía antiguamente y que hasta ahora a veces
a veces lo hacemos. Entonces, fíjense que yo no he trabajado con una normativa ahí. He trabajado con una barra normal. Bueno, no tenía sus ganchos, pero ¿dónde entra o a qué hace mención trabajar aquí en Structural Detailing con códigos y materiales? Es a lo que es los dobleces, los empalmes. Entonces, ahí entra ya por normativa. Entonces, fíjense, yo tengo aquí en esta descripción que es codes, que son los códigos. Fíjense, aquí yo tengo código, yo le he puesto el EHE 98. Fíjense que hay la norma DIN, hay lo que es la ACI. Fíjense, hay diferentes normativas de diferentes países. Entonces, como vamos a hacer en la EHE 98, seleccionamos la EHE 98. Fíjense que aquí dice Reinforce Bars. Si nos vamos a esta opción, aquí tenemos la base de datos. La base de datos, esta base de datos contiene lo que son longitudes de barra, ya sea de 12 metros, de 9 metros, que creo que 9 metros en Perú maneja con 9 metros. En diferentes países tienen las barras diferentes longitudes, ¿no? Aquí en nuestro medio, en Bolivia, es 12 metros, entonces la IHE trabaja con 12 metros. Pero hay una opción también para poder modificar eso. Ahora, esto es netamente programable. O sea, son códigos donde uno puede cambiar, por ejemplo, si uno necesita, pero eso es algo más avanzado, ¿no? Vamos a dejarlo por el momento esto y pasamos a lo que es los lap slide. Por ejemplo, los lap slide, que son los empalmes de solape, que automáticamente, fíjense, si yo cambio, fíjense que aquí está 50, 30, 50, fíjense que yo voy a cambiar a la 6. Esto ha cambiado y lo puedo modificar, obviamente, ¿no? No es algo que está cerrado. Entonces, ACI 31808. Fíjense que se modifica. Por ejemplo, aquí yo puedo tener empalmes 40 en la parte longitudinal, 40 veces en la parte transversal. Depende de qué aplicación yo tenga o según la normativa que tenga. Entonces, aquí tenemos en Cover Long Reinforcement. Aquí es por defecto, qué, eh, qué recubrimiento me va a dar el programa. Yo puedo poner 3 centímetros o puedo poner 5 por defecto. Recubrimiento transversal, puedo poner 5. Igual lo modifico porque cada vez que creo una pieza, tengo que volver a introducir yo el recubrimiento. Aquí Weir Fabrics, lo que es Weir Fabrics, es lo que son las mallas electrosordadas. Aquí igual estamos con la EHE, fíjense que no hay mucha, en realidad es el mismo acero, ¿no? Sino que es electrosoldado. Aquí nada más vemos el grado. Aquí lo que es Steel Profile, lo que es todo lo que es perfiles metálicos, esto no es nuestro tema. Bueno, con eso terminamos lo que es códigos y materiales. Vamos a la siguiente opción, que es Option. Vamos a Reinforcement. Fíjense que aquí hay una acotación. El método o la definición del gancho. Fíjense de dónde lo va a metrar. Puede ser del radio de curvatura hacia la terminación del gancho, o puede ser la real
Eso es mucho, depende cómo el supervisor, o si ustedes son supervisores, cómo contarlo, ¿no? O cómo medirlo. Entonces puede ser solo esto, por definición. Vamos aquí a bar, lo que es bar length lap splice. Normalmente por definición, lo que es, colocamos uno, que son esto normalmente son los tejidos de alambres y todo lo demás. Entonces esto por definición es uno. Estos son los empalmes igual. Aquí vamos a la precisión. Fíjense en que la precisión de la barra o la longitud de la barra es 1 milímetro. A veces, muchas veces no traen 12 metros, sino traen 11, 11,59, 11,58. Entonces, es la precisión que tiene que tener el programa. Length of bar segment, que son los segmentos de longitudes, igual 1 milímetro. Los espaciamientos 0,1 son los espaciamientos de las piezas. Esto lo dejamos por defecto. Aquí la numeración podría ser, ¿qué es lo que va a hacer Structural Detailing? Cada pieza que vamos creando, él va introduciendo en su base de datos. No puede no puede haber dos posiciones con el mismo número. Va a ir llamando posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Por eso es que Structural Detailing no vamos a confundirnos en el tema o no vamos a cometer ese error de quizás a veces en el Excel, cuando pasamos del AutoCAD al Excel, podemos dos piezas o dos posiciones, podemos renombrarla con diferentes, o una posición con diferentes nombres. Entonces, AutoCAD Structural Detailing no hace eso. Si hemos creado una posición, no podemos o no vamos a contabilizar dos veces esa posición, sino es una sola vez. Entonces aquí está lo que es, podría ser posición 1, 2, 3 o puede ser 0, 1, 0, 2. Aquí está la forma como vamos a ir etiquetando. Bueno, esto por defecto lo dejamos como está, no aplica ninguna. Vamos a la siguiente opción que es bars. Vamos a display. Fíjense que aquí hay los bar shape y los bar symbol. Aquí yo voy a lo que es nuevamente a la diapositiva. Fíjense. Fíjense que este es el detallado de la estructura o del elemento. Fíjense que esta es la posición 1, 2, 3. Fíjense en que aquí está su cantidad y su diámetro. Su cantidad y su diámetro. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense que este es otro tipo de acotado, que es cantidad, diámetro y la separación. Entonces, tenemos diferentes formas de acotado del acero de refuerzo. Entonces, aquí fíjense que nosotros tenemos estas piezas o posiciones, son los bar shape, lo que aparecía en Structural Detailing. Lo que aparecía en Structural Detailing, lo que es los bar shape. Y los bar symbol son los despieces de estas posiciones. Entonces, una de las ventajas que ya vamos a ir viendo en posterior es, o una ventaja que tiene un plus, es que nos hace Structural Detailing el despiece.
¿Para qué? Para poder presentar en la ejecución de obra los esquemas, o sea, cómo va a fabricar el subcontratista, el albañil, los despieces de cada posición. Si bien ustedes veían ahí en la parte del Excel, son esquemas, solamente son, como les digo, posiciones, son dimensiones de cada parte del esquema o de los lados, pero Structural Detailing, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un despiece con las longitudes que tiene que cortar el, el subcontratista o el albañil. Entonces a eso se le llama bar symbol. Por defecto está con estos colores. Entonces esto nosotros vamos a ir modificando según vayamos avanzando la clase. Pero para que me entiendan, ahorita voy a introducir, estamos en display, vamos a la zona de distribución. Fíjense que esto también vamos a ir configurando. Vamos a Option, fíjense, vamos a Bar Size and Cross Section. Fíjense aquí cómo me representa los puntos en las secciones. Entonces estos puntos van a estar por defecto, o sea, van a ser en los cortes, van a representar phi de 16, podemos colocarle phi de 10, pero coloquemos por defecto phi de 16, ¿para qué? Para que se vea un poco mejor, porque si colocamos muy pequeño, también no se distingue dentro de la sección. Fíjense, mínima longitud en distribuciones de superficies 13.78, nosotros podemos colocar 12. Fíjense aquí total bar length, aquí colocamos cómo va a ser la medición Structural Detailing. Puede ser, fíjense que esta acotación, cómo va cambiando, puede ser que Structural Detailing va a contabilizar según el eje sin hacer la pérdida de esta curvatura. O también puede ser en las caras posteriores. O también puede ser contabilizar a través del eje. Esto es lo que normalmente se hace, se desprecia esta curvatura. Ahora vamos a Shape Model. ¿Cómo se va a presentar la sección? Fíjense en que es Reforming Shape Code. Fíjense cómo se va a presentar. Yo voy a mover. Fíjense cómo se va a representar en la sección. Yo quiero que los dos estén, no se vea de forma abierta, sino cerrada. Fíjense, ha cambiado. Entonces los dos se encuentran como estribo cerrado, ya no de forma abierta. Ahora las descripciones de los ganchos pueden ser todos que lleven H, o estándar o no estándar hook. Vamos a dejar por defecto all, todos. Esto lo dejamos por defecto porque son de forma automática, como rotar los símbolos en los shapes. Entonces dejamos por defecto. Vamos a los estilos. Fíjense que los estilos están aquí de las plantillas, están el tema el tema de las tablas. En la parte inferior están todo lo que son tablas. Y en la parte superior todo lo que es las acotaciones. Entonces eso lo vamos a ver
más adelante lo que es las configuraciones. En otro, vamos a ver las configuraciones en otro, en, en otro, en otra ficha. Entonces, hasta ahí terminamos todo lo que es barras. Esto ya no nos interesa porque es netamente a las mallas, a, a los perfiles de acero. Esto es lo que son símbolos. Entonces, nosotros fíjense que ya hemos configurado, si no teníamos una plantilla, ya sabemos ahora cómo configurar antes de comenzar, antes de arrancar y comenzar a hacer un detallado. Primero tenemos que ver todas sus características y sus propiedades, cambiarlas, ¿no? No dejar de modo estándar. Entonces, o si bien está en modo estándar, modificar algunas cosas porque quizás esté en imperial, no esté en metros, estos decimales, no va a estar en 3 decimales, sino en 2 o en 1. Entonces, todo eso, la configuración es importante antes de comenzar un detallado. Entonces, seleccionamos OK, ya hemos visto todo lo que es las propiedades o las configuraciones antes de hacer un detallado. Seleccionamos OK. Entonces, fíjense, ahora ya hemos explicado todo lo que es la configuración del programa antes de hacer el detallado. Entonces, ahora vamos a crear una plantilla. Tenemos esta plantilla ya realizada con la que estoy trabajando, pero lo vamos a modificar para que vean algunas cositas o vamos a crear otras acotaciones para que ustedes puedan ver. Ahora, para hacer una plantilla de trabajo, lo que normalmente se hace es trabajar sobre un dibujo, ¿no? Yo voy a entrar a la ficha ISD Structure Elements. Voy a hacer el ejercicio que teníamos por defecto. Voy a entrar a lo que es la geometría. No me voy a fijar mucho porque no estamos ahorita introduciendo o no vamos a hacer el detalle todavía de ningún ejemplo. Seleccionamos. ¿Me confirman si ven la pantalla de Structural Detailing, por favor? A través de un mensajito o pueden abrir sus micrófonos. Seleccionamos OK. Por favor, me confirman si ven Structural Detailing para poder seguir explicando. Bueno, fíjense que esta acotación es por defecto. Fíjense, los colores son por defecto. No presentan, bueno, quizás una buena presentación y no una acorde a nuestro país, ¿no? Lo que normalmente nosotros hacemos las acotaciones o los detallados de las acotaciones. Entonces, fíjense que yo si voy, hago clic derecho, voy a modificar, porque aquí hay dos opciones para modificar. Uno dice Modification of Graphic Parameters. Fíjense que esto modifico los parámetros gráficos y esto
modifico lo que es la acotación o los estilos. Entonces voy a Modify, voy a lo que es, fíjense que aquí hay una ficha que dice Style, fíjense que aquí voy, estas diferentes diferentes estilos, yo lo he creado en la plantilla, entonces voy a la que más se adecue a la que tengo, armadura distribuida, fíjense que esto es una distribución de armadura, esto significa posición, cantidad y diámetro, por eso tiene unas iniciales, PSD, fíjense que ya está con una diferente o con una acotación diferente, con diferentes colores, más presentable. Si yo voy y cambio al armadura distribuida 01, fíjense que cambia el estilo. Este no es una armadura de sección, entonces no voy a colocar. Entonces, una armadura distribuida, entonces voy a colocar la que teníamos primero. Fíjense que aquí está la cantidad, el diámetro y la posición. Hago un close. De esta manera yo puedo ir generando diferentes estilos de acotaciones y voy creando mi plantilla. Fíjense, ahora vamos a crear estilos de acotaciones. ¿Para qué? Para que yo ahora, a partir de la nueva o cuando introduzca ya o cuando haga el detallado, ya me van a aparecer nuevas opciones. Entonces vamos a Settings, vamos a Style. Fíjense que dice Graphic Element Style. Esto es para configurar lo que es todo lo que son ejes. Si hacemos clic en la primera opción, fíjense, aquí están los ejes, están en las elevaciones en planta y los cortes. Entonces, fíjense, yo puedo agarrar aquí en secciones, puedo seleccionar, vamos a crear un nuevo eje. Primero, en New, seleccionamos, voy a colocar en este sentido un color rojo, un color rojo, que es el eje. Voy a colocar una selección, una forma cuadrada o rectangular. El tamaño del texto 8 milímetros. El color podría ser un color diferente, podría ser un verde. Ahora puedo colocar esas acotaciones, pueden salir tanto en un extremo como en otro, en los dos extremos o en uno. El estilo de texto es por defecto. El estilo, el color del texto, podemos colocar el mismo color. Aquí, cómo va a aparecer o cómo nos va a pedir el eje que salga, puede ser por números, por letras, fíjense, podemos colocar números. Aquí vamos a colocar, o podemos colocar según nosotros veamos conveniente, el cual se familiarice, ¿no?, con nuestro modelo, o quizás con nuestras opciones de acotación. Entonces podemos poner eje 01, adherimos y fíjense que el estilo 1 dice default, quiere decir que cuando yo haga un eje, por defecto me va a salir esto. Entonces yo no quiero que me salga esto por defecto, quiero que se active mi nueva opción. Entonces pongo default a esto.
Ahora después vamos a ir configurando esto conforme vayamos utilizando en las otras sesiones. Vamos a Section Symbol. Vamos a colocar un new. Ahora, ¿cómo queremos el corte que salga? Puede ser de esta forma. ¿Qué color queremos realizar el corte? Podemos utilizar un rojo. El tamaño de la flecha. Aquí podemos podremos dejar por defecto para ver qué tamaño y después podemos modificar. Entonces vamos, aquí nos dice cómo se va a numerar, igual que en el anterior caso, por números o por letras. Dejamos por defecto, number quiere decir qué tamaño va a ser la letra. Entonces vamos, primero el color, seleccionamos verde. Vamos a las descripciones, que son las acotaciones de la sección. Vamos aquí, podemos colocar un verde. Y aquí también colocamos sección. Adherimos y colocamos por defecto. Cerramos. Ya hemos configurado dos estilos. Ahora vamos a verificar. Fíjense que aquí, perdón, hay dos estilos. Ahora vamos a verificar. Lo alejamos. Vamos a verificar el otro corte. A ver. Vamos a hacer una prueba. Seleccionamos Enter. Fíjense que se está activando la opción que hemos seleccionado por defecto. Fíjense que está correcto lo que nosotros hemos realizado el estilo. Ahora vamos a ver el eje. Para aplicar esto, vamos a Graphic, fíjense, a ISD Reinforcement, Graphics, y vamos a Insert Axis. Seleccionamos esta opción y tiene Enter. Esto vamos a aprender después, no se preocupen, solamente estoy verificando. Fíjense que está el eje conforme hemos creado. Ahora ya hemos seleccionado o hemos creado estilos. De esta manera se crean los estilos, ya sean los ejes o los cortes o secciones. Ahora vamos a Reinforcement Description Style. Vamos a esta opción. Fíjense que dice Display Form. Aquí están todos los estilos, ya sea de perfiles, de mallas, de todos los estilos. Entonces aquí vamos a colocar, fíjense, aquí a lo que nosotros nos interesa son las barras, bars.
Entonces, aquí están todas las descripciones. Fíjense que aquí sale por defecto, tenemos una vista previa. Fíjense que los bar shape, ¿cómo va a acotar o a qué se hace mención los bar shape? A las acotaciones en las posiciones. Fíjense, aquí ya tenemos por defecto, fíjense. Ahora vamos a crear otro estilo. Vamos a seleccionar New, nuevo. Fíjense, me sale por defecto el anterior. Entonces ahora voy a modificar. Voy a agarrar para que vean cómo se crea un estilo. Voy a cambiar solo el color. Voy a cambiar el color. Fíjense que esto, aquí tiene sus fichas en Position. Tenemos lo que es el Labels y la posición, el número de posición. Fíjense, ahora voy de forma consecutiva. Fíjense que aquí dice activo o no activo. Aquí el activo es cuando eso van a ver posteriormente, cuando yo no quiero que contabilice una pieza, yo lo puedo colocar inactivo. O sea, quiero copiar una acotación. Si yo copio sin desactivarla, se va a sumar o se va a multiplicar la barra o la pieza. Entonces, a eso significa activo o inactivo. Ahora vienen los shape, que son las posiciones. Mantengo el tamaño. Voy ahora a la posición. Fíjense cómo se va a presentar. Aquí fíjense que yo selecciono y fíjense, vista previa se está pintando de color rojo. Ahora voy donde dice Thief o Thief. Fíjense que ya el rojo se ha pintado el numeral. Entonces quiere decir que estoy modificando esa sección o esa parte. No quiero que me salga de esta forma, quiero que me salga en la parte central y no en la parte superior. Mantengo como está, mantengo todo. Aquí fíjense, activo, inactivo. Entonces, ¿por qué se cambia de color? Porque si yo coloco el mismo rojo, yo no voy a saber cuándo está activo o cuándo está inactivo. Entonces, por eso es que normalmente tenemos que cambiar el color para saber nosotros cuando hagamos una copia nos esté sumando o multiplicando esa pieza. Ya vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora vamos a Description Text Appearance. Fíjense que esto yo voy a seleccionar nuevamente. Fíjense que aquí en la vista previa ya ha cambiado. Ahora dice o es el texto o la leyenda. Entonces, fíjense, puede ser en una línea, puede ser en dos líneas. O sea, nosotros podemos ver o podemos para probar colocar ahí Auxiliary Line. Fíjense que la línea auxiliar, ahora yo voy a venir, fíjense que ahora ya ha cambiado. Ahora yo voy a mantener azul también, porque no tiene que variar con lo anteriormente colocado. Seleccionamos azul, aquí está el tamaño de la flecha, arrow size, dejamos por defecto. Ahora vamos a Reform Shape Model. Fíjense, no estamos incluyendo este esquema dentro de la leyenda. Entonces, normalmente aquí en Bolivia no se hace de esta manera o de esta forma, pero
Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Adherir dimensión from bar symbol. Entonces, esta opción hace que nosotros coloquemos una pequeña pieza al lado de la acotación, pero es muy recargado esto. Entonces, deshabilitamos esa opción y esta solamente es la configuración de colores. Ahora nos vamos a qué es lo que va a presentar la acotación. Dice Description Syntax. Fíjense, hemos quedado que este va a ser estribo, va a ser para acotar un estribo. Vamos, como ya tenemos por defecto, vamos a colocar estribo 02. Ya tenemos. Entonces vamos a colocar guión bajo nosotros para identificarlo o para reconocerlo cuál es. Yo he puesto algunas iniciales, por ejemplo, P de posición, C de cantidad, T de diámetro y espaciamiento. Entonces ahí yo puedo conocer qué tiene qué tiene este estilo. En cambio, si yo lo dejo así, yo voy a tener que tantear qué tiene dentro de ese estilo. Entonces, si yo coloco esto, me ayuda a reconocer. Entonces, fíjense aquí los elementos en Syntax Elements, yo voy tiqueando los que quiero que aparezca. Entonces, fíjense, yo tengo aquí una vista previa. Entonces, fíjense que aquí yo tengo number of reinforcement bars, la cantidad de piezas significa. Diameter symbol, el símbolo del diámetro. Fíjense, si yo desactivo esto y voy con la flechita, sí o sí, si yo desactivo esto, yo tengo que ir a la flechita y bajar esa opción, porque ahorita no está actualizada, está como la anterior. Entonces, selecciones, fíjense que ya ha desaparecido, ya no está el símbolo del diámetro. Ahora ya no, si es que yo ejecuto la validación de este estilo, entonces no va a salir con el símbolo de diámetro, va a salir sin el símbolo. Entonces voy a hacer por defecto así, para que veamos que así sale. Adherir, ok, ahora vamos y como ya está acotado esta opción, vamos a seleccionar, vamos a modificar, fíjense, vamos a Style, fíjense que ahora aparece estribo 02, fíjense que ya está azul y no sale, miren, fíjense, 812, entonces eso nos hace confundir. Podríamos nosotros ir directamente aquí a Detail y cambiar, colocar el diámetro, seleccionamos nuevamente, fíjense, abre esto, nosotros podemos quitar, control, funciona igual que el Word, control X para cortar y colocamos control B para pegar. Fíjense, y hacemos un clic en la vista previa, fíjense que aquí aparece. Seleccionamos adherir, close. Fíjense que ya está el símbolo. Pero hay un detalle en este aspecto. Nosotros solo hemos modificado solo en esta. Ahora vamos a verificar a ver si es que hemos cambiado al estilo en general. Vamos a seleccionar, vamos a modificar, vamos al estribo 2, close. Fíjense la diferencia entre esta y esta.
Pareciese que nosotros hemos cambiado el estilo, pero no lo hemos hecho, solamente hemos hecho de manera particular o de manera individual a esta pieza. No lo hemos hecho de manera global. Entonces, para querer cambiar o modificar un estilo, tenemos que ir a Style, a Reform Description Style, vamos a Bars, vamos a Bar Shape y nos vamos a estribo 02 y modificamos. Vamos a aplicar Diameter Symbol, aplicamos Control X y Control B. Aplicamos y ahí está el símbolo, aquí el numeral representa el diámetro. Adherimos, dice el estilo estribo 02, modificar, ok, sí, ok. Fíjense que ahora ya ha modificado el estilo. Ahora nuevamente nos vamos, ya hemos creado un estilo. Lo mismo se hace si yo quiero seguir creando estilos, puedo seguir creando estilos. Entonces voy a Reform Description Style, vamos a Bar, vamos a, ya hemos creado en Bar Shape, que son, fíjense en la vista previa, que acotación se refiere. Ahora vamos a Bar Distribution Element. Fíjense que la opción es en esta opción. Fíjense. Es en esta opción. Entonces voy nuevamente a Settings, Style, Reform Style. Vamos a Bars. Vamos a Distribución, Element View. Ahora fíjense que hay unos estilos ya creados. Vamos a mantener lo que teníamos, que es la línea de color azul y la acotación en negro y la posición en rojo, para que veamos que estamos creando un nuevo estilo. Vamos a New. Aquí colocamos azul, fíjense. Aquí está el tamaño del texto. Aquí podemos colocar cuadrado, colocar circular. Podemos colocar el estilo que nosotros deseemos. Entonces, fíjense que hay 4 opciones, pero esta acotación es de armadura distribuida. Entonces no podemos colocar esta opción o esta opción. ¿Por qué? Porque no es aplicable a este tipo de acero de refuerzo o de distribución. Solamente es aplicable de esta forma o de esta forma. Vamos a mantener lo que está. Vamos a ver las posiciones. Está bien, está en el modo central. Vamos a siempre nos fijemos que el activo es de un color, el inactivo es o no activo es de otro color, para que no tengamos problemas. Los tamaños los dejamos por defecto. Descripción de appearance. Fíjense, aquí vamos a dejar por defecto. Aquí la extensión de línea, vamos a colocar color azul. Aquí el tamaño de la flecha vamos a colocar 3 milímetros por defecto y esto ya no lo vamos a considerar. Fíjense que este también tiene, fíjense, área distribuida, vamos a colocar armadura, significa eso, distribuida, 02 vamos a colocar, guión bajo, y qué descripciones tiene dentro de su estilo. Vamos a colocar posición, cantidad y diámetro, porque normalmente en este tipo de acotaciones no presentamos el espaciamiento porque ya viene
acotado el espaciamiento. Entonces sería recargarlo a dibujo de lo que ya tiene. Entonces seleccionamos adherir. Ok. Fíjense, ahora vamos a modificar. Tenemos un estilo de texto en este sentido. Ahora vamos a colocar en este sentido, modificar. Nuevamente voy a la opción del acotado, clic derecho, Modify, y vamos a seleccionar aquí en Style. Fíjense que aquí vemos, o aquí les voy a mostrar, lo van a entender mejor cuando estemos haciendo el detallado. Fíjense que aquí dice activo. Aquí ya no sale activo, ¿por qué? Porque ya está, ya hemos creado la pieza, entonces ya hemos bloqueado esto, entonces por eso nos sale activo, no nos sale como opción. Pero aplicando otros comandos u otra selección de otros menús, podemos desactivar esto, ¿no? Entonces vamos a ir a armadura distribuida 02. Fíjense que aquí está. Esa es una. Ahora vamos a la otra. Fíjense que aparentemente no ha reconocido. Sigue teniendo la misma descripción que la anterior. Vamos a verificar nuevamente el style, a Reform Description Style, a bar, vamos a bar o Distribution Element New, o View. Fíjense, ahora vamos a modificar. Vamos a ver. Aparentemente está. Fíjense que hay dos opciones y vamos a verificar nuevamente. El estilo el anterior, el que ya estaba, era con punto. Entonces vamos a modificar, vamos a ir. Tendría que ser este estilo. Nuevamente nos vamos a Reform Description Style, vamos a Bars, vamos a Element View, vamos a esta opción, modificar. Fíjense que aparentemente aquí está bien, está acorde con lo que hemos creado, pero no quiere reconocer, ¿no? Siempre a veces pasa eso, podemos volver a modificar o podemos a poner nuevo y vamos a crear uno nuevo, quizás se ha renombrado, entonces armadura distribuida 03 guión bajo posición, cantidad y diámetro. Entonces seleccionamos adherir. Fíjense que aquí está. Seleccionamos OK. Y vamos nuevamente a modificar. Los colores no quiere reconocer. A ver, vamos a un poquito actualizar. Si es que vamos a modificar nuevamente. Detail. Fíjense que no quiere reconocer. El color no quiere reconocer.
aplica la nueva, la antigua. Entonces, vamos nuevamente, Style, Reformen, Bars, Element View, y vamos a modificar, a ver. Según esta sección nos aparece, bueno, el problemita. Vamos a ver nuevamente, a ver, Modify. Ah, hay una pequeña aquí, no quiere reconocer por lo siguiente. Aquí fíjense en que hemos activado esta ficha y no, si nos vamos, al al Style Reform Description, vamos a Bar, fíjense, se me estaba pasando, podemos modificar, fíjense, estamos con la opción segunda, con la segunda opción. Ahora vamos a la primera opción, fíjense, por eso es que no salía de esa manera. Entonces vamos y colocamos Blue, vamos a colocar Blue nuevamente, vamos a seleccionar de esta forma, vamos a dejarlo como está, adherir, sí, ok, fíjense, y ha cambiado. Ese era el pequeño detallito, a veces uno no se da cuenta la primera, ¿no? Pero ese es, bueno, ya hemos creado un estilo de texto de esta manera o de esta forma. Ahora nos queda los Style Reforming Table. Fíjense, aquí podemos crear los estilos de tabla. Fíjense que ahorita lo deben estar viendo un poquito complicado porque recién viendo el programa, entonces mucho adiestramiento no vamos a tener. Entonces, conforme vayamos haciendo el detallado, vamos a entrar nuevamente y vamos a crear otro, ya se va a familiarizar más con el programa y van a poder un poquito hacer los cambios un poquito más rápido. Entonces, fíjense que hay main bar, hay el que tenemos nosotros creado por defecto. Hemos creado, fíjense, este es el que hemos creado nosotros. Ahora vamos a crear, fíjense que los otros corresponden a los enmallados, a lo que es mallas electrosoldadas. Aquí la sumatoria, lo que es mallas electrosoldadas, aquí son los perfiles. Fíjense que aquí hay Revit Column, Revit, fíjense que por eso que es que interactúa con Revit y Robot. Entonces vamos a lo que es My Elements, lo que es todos los elementos. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a crear una nueva. Fíjense, ya hay una ventana emergente. Vamos a achicar un poquito. Fíjense que nosotros tenemos tres ventanas. Aquí la primera ventana son las descripciones que tienen cada columna. Fíjense en My hay número de posición, el grado del acero, el diámetro. Ahora, si yo no quiero esta posición, solamente tengo que destiquear. Fíjense. Por ejemplo, fíjense dónde está la posición. Está en la tercera columna. Si yo no quiero o no quiero que aparezca la posición, solamente selecciono o destiqueo y con esta pequeña flecha que hay
En este botón selecciono esto. Fíjense que ha desaparecido la posición. Entonces, cada vez que yo quiera tanto quitar como adherir una columna que quizás yo quiera en una de estas, fíjense, puedo agarrar y puedo aplicar una de estas y fíjense que se ha ido no ha aparecido aquí, pero se ha ido al final. Fíjense, pero esto hay que arrastrarlo sencillamente y hay que llevarlo como una columna Excel y la colocamos ahí. Las cantidades, aquí son bars into elements, los totales, aquí son las longitudes, total de las longitudes. Entonces, así nuevamente hay que aplicar para que se quiten cada columna. Entonces, lo que he hecho yo es cómo se presenta normalmente para una planilla técnica de acero. Aquí son las sumatorias. Fíjense, no hemos colocado o no hemos, eh, no hemos colocado la cantidad del diámetro, las sumatorias, hemos dejado por defecto. Entonces vamos a crear otra tabla, vamos a colocar planilla vamos a colocar la 02. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia vamos a colocar lo siguiente. Vamos a cambiar de colores para que vean la variación que hay. Podemos colocar el título, podemos cambiarlo de color, podemos colocar un amarillo o podemos colocar otro color para que colocar un naranjado. Aquí en los table header, que son los subtítulos, podemos colocar otro color. Podríamos colocar aquí un celeste y aquí los bar symbol, que son los símbolos o los esquemas que aparecen, eso podemos colocarlo verde, y las líneas podemos también cambiarlo, podemos hacerlo 252 y el 252. Fíjense cómo estamos, aquí son aquí como han visto, aquí son las columnas o las descripciones de cada columna, aquí son los colores, aquí en Sorting and Detailing Option, fíjense, aquí son las descripciones de los bar symbol, aquí son los que queremos que aparezca, en vez que aparezcan esquemas A, B, C, van a aparecer números o dimensiones. Entonces lo dejamos como ya hemos creado, porque normalmente así se presenta. Vamos a Option, aquí son los ajustes automáticos de cada columna, los ajustes automáticos de los anchos, son para configurar todo lo que es los recuadros o los planillas. Entonces seleccionamos OK, OK. Ahora vamos a verificar lo que es, si es que hemos modificado bien o esa modificación que hemos hecho está con la correcta o qué es lo que pasa. Modificamos. Fíjense, aquí tenemos planilla de técnica de acero 02. Ok. Fíjense, ha cambiado. Se ha hecho color naranja.
hemos colocado la posición. Sí. Aquí, fíjense que aquí hay una pequeña observación, aquí dice posición. Entonces eso podemos modificar. Vamos a estar Reinforcement Table. Vamos a My Elements. Vamos a modificar. Fíjense, si aplicamos modificar, fíjense cuál está seleccionado. Vamos a seleccionar la 02. Vamos a modificar aquí y aquí. Hacemos clic como un documento y posición. Seleccionamos OK y OK. Ahora fíjense que no se ha actualizado la planilla, pero yo tengo que ir a la ficha ISD Reinforcement, voy a la ficha que dice Tables y aquí hay un pequeño lápiz que fíjense que dice Reinforcement Table Update. Seleccionamos esta opción y dice, fíjense en la barra de comandos, dice seleccionar, apretamos un Enter o barra espaciadora, seleccionamos la planilla y otra vez Enter o barra espaciadora. Nuevamente vamos a verificar, no se quiere, vamos a modificar esto. Vamos a aplicar nuevamente. Ahí está. Posición. Bueno, de esta manera, compañero, hemos creado nuestra plantilla de trabajo. Y así vamos a ir enriqueciéndola en cada ejercicio que hagamos. Fíjense ahora, todavía no hemos guardado la plantilla. Entonces, para guardar la plantilla se hace igualito que en AutoCAD. Vamos, primero, fíjense que aquí en el ribbon dinámico hay ZA. Esa es la base de datos. Si ustedes hacen doble clic en esta base de datos, fíjense que va a aparecer aquí la posición, el número. Este contiene toda la base de datos del acero de refuerzo. Entonces, para crear una plantilla nueva, lo que tenemos que hacer es eliminar todo lo que hay. Seleccionamos y eliminamos. ¿Es eliminar esto? Sí, lo elimino. Elimino todo esto. Que no haya nada. Ahora vamos a guardar como Save As. Fíjense que está como DWG. Vamos a DWT, que es el formato de plantilla o template. Seleccionamos esta opción. Fíjense y vamos, aquí yo tengo la plantilla 04. Ahora voy a colocar la 05. Save. Aquí ponemos capacitación. Sí, en metric está bien. Ok. Y nuestra plantilla ya se ha guardado. Entonces, cuando yo quiera ir, o puedo ir, cuando ustedes abran Structural Detailing, pueden ir a Preference y como tiene un formato estándar cuando ustedes instalan, vamos, como les dije, al final de la ficha, vamos a Reinforcement, Search, y vamos a seleccionar nuestra plantilla de trabajo ASD Estructura 05. Entonces, cada vez que se abra Structural Detailing, se va a abrir con la plantilla
de trabajo y ya no con la estándar. Entonces esa es la manera de cómo llamar a una plantilla de trabajo y cómo crearla. Bueno, ya estamos en el tiempo. Esa ha sido la clase de hoy. Hemos visto lo que es configuración de plantilla y lo que es la configuración del trabajo de Structural Detailing. Ya desde mañana nos toca el tema 3. Como les digo, esto es un curso práctico. No nos vamos a parar mucho en los... bueno, vamos a explicar lo que son los comandos, lo que necesitamos, lo que muchas veces nosotros necesitamos eh, es mucha práctica y menos, a veces uno se distrae viendo los comandos y no ve mucha práctica. Así que, bueno, esta fue la clase por hoy y nos vemos mañana. Buenas noches.